deseos y el ánimo, que el Señor nos ayude a todos nosotros y especialmente a mí. Muchas gracias, hermano Cristian. Con hermano Cristian nos conocemos ya hace rato y creo que nos hemos visto más por estas clases que por Sí. persona. Sí. Muy bien. Hermano Mario Salato. Hola, profe. Mi nombre es Mario Hola. Salato. Yo soy de la iglesia de UCB en Monteverde, aquí en la Florida, con Pastor Bien. Luis Cordero. Saludos a Bien. todos. También con el profe ya hemos tomado un par de cursillos, así que feliz de Sí. tomar esto. Muy bien, bienvenido Mario, gusto en verte de nuevo, ¿sí? Hermano Jorge Barría del Norte, entiendo, ¿cierto? Nos hemos encontrado en algunas clases también. Bueno, hermano Jorge, preséntese, por favor. Gracias, hola Pastor Juan, hermano, un gusto nuevamente encontrarme con ustedes, profe, y también con mis compañeros, una vez más tomando un nuevo ramo en el instituto, así que feliz de poder seguir avanzando en este desafío que el Señor ha puesto en mi corazón de poder prepararme, como bien lo decían también mis hermanos, para poder servir mejor en mi iglesia. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, creo que estamos ahí ya presentados. Hay un hermano más que no puede estar hoy día, que me avisó, que es bueno, creo que es de Santiago, pero está ahora viviendo en el norte. Pablo también, que está tomando varios ramos también, algunos ramos del instituto, ¿sí? Bueno, mi nombre es Juan Leighton, para los que no nos conocemos, casado, 2 hijas chilenas, un argentino. Siempre digo en broma cuál es el colmo de un chileno, y es tener un hijo argentino. Yo tengo un hijo argentino, tengo un cordobés que ya tiene 17 años, está saliendo de cuarto medio y una bendición del cielo. Estuvimos con la UCB desde que Dios nos llamó a poder tener la salvación en Cristo. Eso fue cuando tenía 20 años, ahora tengo 60, así que hace 40 años que Dios me permitió caminar junto a Él. Conocí al Señor en la UCB, antiguamente conocida como La Cisterna, hoy se conoce como la UCB El Bosque, y muy agradecido al Señor, y conocí a mi esposa, ahí también nos casamos, y ahí nacieron, bueno, en Santiago nacieron las 2 chicas, aunque una nació en Santiago, pero ya vivíamos en Melipilla. Tuve el honor de estar ahí pastoreando la iglesia UCB de Melipilla por casi 12 años, como pastor en práctica, después como pastor ordenado. Y bueno, metido en varias cosas, distintas cosas, dentro de la UCB y fuera también de la UCB, en algunas cosas también de corte misionero. Me encanta toda la parte misionera. Y poder ayudar también especialmente a la UCB de Melipilla, que realmente, y hoy estoy como pastor consejero para ellos también. Estamos en Argentina, Córdoba, ya hace vamos a cumplir 19 años viviendo en la Argentina. Un país distinto, hablamos español, pero totalmente distinto al chileno. Muchas cosas distintas. Una de ellas es la tremenda inflación que tenemos en Argentina, que tú hoy día te amaneces con un precio de un producto y mañana te levantas y ya sabes que ese precio ya puede cambiar, porque es así, lamentablemente, la situación. Pero por otro lado, también animados de que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y hoy día también estoy dirigiendo, Dios me permitió levantar un ministerio que se llama MPM, es Apoyo Ministerial Pastoral Misionero, y es para apoyar justamente a pastores y líderes de las iglesias locales. Así que en eso estoy ya ahora con esto, ayudando un poquito a ustedes, colaborando con ustedes, apoyando a la obra allá en Chile, y también acá a través de una academia que Dios nos permitió levantar, donde ya estamos cumpliendo el 3er año de nuestro programa académico, 3er y último año, a fin de año si Dios lo permite. Así que bien, muy animado con este ramo en particular. Y yo les quiero ser muy sincero con este ramo, hermano. Yo no, a ver, yo pasé por Instituto Bíblico, yo pasé por el ICAT, en ese entonces se llama ICAT, ¿sí? Tuve mi título que me entregaron, dice con honores, qué sé yo, y fue como, wow, qué lindo. Mi esposa estaba esperando a mi hija, y siempre fui, como el Señor me llamó a los 20 años, yo fui como muy autodidacta. Entonces siempre me gustó mucho estudiar la escritura. Y les comparto esto porque tú puedes llevar todos los libros que yo tenga, te los puedo regalar, lo he dicho varias veces. Sí creo en la suficiencia de la escritura, no solamente en la palabra, sino que en el hecho.
Por lo tanto, creo que todos los libros son muy buenos, pero todos ellos están bajo hombres que Dios no eligió, es decir, no son inspirados, excepto la Escritura, que es la única palabra verdaderamente inspirada que tenemos de parte de nuestro Señor. Entonces, todo libro es bueno, pero obviamente que para mí la Escritura sobrepasa todo pensamiento y toda cosa que el hombre podría haber dicho. En base a eso, Dios me permitió seguir aprendiendo. Y les cuento esto porque, bueno, somos hombres los que estamos acá, y yo les quiero decir que este ramo lo voy a tomar no desde el punto de vista técnico, que parece algunos quieren saber algunas técnicas de liderazgo. Hermano, vamos a tratar algunas cosas, pero no es mi tema. ¿Por qué te lo digo? Porque ya Dios me ha permitido estar 40 años prácticamente desde que conocí al Señor. A los 25 me permitió entrar al ICAT, es decir, han pasado, no sé, 35 años desde que Dios me permitió estar ya dentro de todo lo que significa conocimiento. Y te das cuenta que el liderazgo no se trata únicamente de conocimiento. Y me alegra que la mayoría de ustedes, o todos ustedes, son más jóvenes que yo. Por lo tanto, es todo un camino por recorrer. Cuando escuché a mi hermano Mitchell, que está a cargo de una obra, por ejemplo, uno dice, es lindo. Y acá hay un dicho bien interesante que dice, agárrate Catalina. Se lo voy a explicar el dicho, ¿sí? Porque en Chile tiene otra forma, pero acá agárrate Catalina significa, es un dicho que siempre me encantan los dichos. Y este significa que es la idea que agárrate Catalina era la idea de un jinete que lleva atrás a una mujer, entonces tiene que galopar. Y en el galopar fuerte, entonces la idea es que el jinete le dijo a la Catalina, agárrate Catalina, diciendo, la cosa no siempre va a ser tan suave, no es solamente cabalgar, el trote, sino que de repente hay que galopar, y el que andaba a caballo sabe que de repente el galope puede traer algún tropiezo también. Y entonces cuando yo hablo de liderazgo, y por eso se lo planteo así también al director, yo hablo desde el carácter. Yo quiero tratar en esta materia es que tú puedes tener todas las técnicas, saber todas las técnicas de liderazgo, saber todos los estilos de liderazgo, todo lo que se pueda servir para ayudar a la iglesia local. Si esto no se condice con un líder que tiene un corazón y un carácter honesto y transparente con el Señor, todo lo demás es simplemente hechos. Y acá es donde yo quiero poner el acento muy fuertemente de la importancia del carácter del líder en cuanto a la obra del Señor. Los hechos que nosotros vamos a poder hacer y que tú has hecho delante del Señor van a ser buenos. Todos van a ser pesados por el Señor. Esto dice la Escritura, ¿cierto? Toda obra nuestra va a ser pesada y va a ser pasada por fuego. Por lo tanto, no importa lo que hagamos, o sea, sí importa en el sentido de cuál va a ser la intención que como líderes tengamos en hacer las cosas. ¿Cuál es el fin que buscamos? Si es un fin nuestro, es un fin del Señor, es para su gloria, es para su honra, es para nuestra fama, etc. Entonces, por eso quise basar este curso y les mandé ahora al chat, le mandé el sílabo de esta materia, ¿sí? El sílabo del programa académico que vamos a tener durante este semestre. Lo pueden bajar, va a estar también colocado en la plataforma, no sé si ya los hermanos lo habrán colocado, pero si no, ya lo tienen ahí para que ustedes lo tengan. Y es lo que vamos a estar viendo durante este semestre. Hay mucho material acerca de liderazgo, muchísimo material, de distintos autores, etc. Pero quise tomar algo clásico, de un autor que es muy clásico, muy conocido, pero él simplemente nos va a ayudar como un referente para que ustedes hagan ciertos trabajos o lo tengan como una lectura sugerida, que es sugerida, pero la idea es que tiene que hacerse la lectura, ¿sí? Y hay otro más que es ese de Sanders, y el otro que es una opción, ese sí es opcional, esa lectura, es de La medida del líder, de un hermano que se llama Gene Guest. Y ese libro también es muy bueno porque ese libro de Gene Guest se trabajó con un grupo pequeño de hombres. Entonces fueron charlas que tuvieron entre hombres y de ahí nace este libro, La medida del líder. Es espectacular, es un clásico de lo antiguo, de allá atrás. Les quiero contar algo acerca de Gene Guest. Tuve el privilegio de conocerlo, a este autor. Yo estaba en la cruzada de literatura cristiana, yo estaba en Melipilla,
Y el líder en ese momento me pide si puedo ir a interpretar a su equipo de allá de la cruzada, un devocional donde iba a estar presente este hermano Jim Guest. Y ya el hermano Jim Guest tenía un par de libros, como esta, La medida de un líder en particular, después sacó La medida de una iglesia, y había otros más. Creo que La medida de iglesia la sacó después del líder. Y él nos contaba un poco cómo él llevaba a cabo su ministerio y todo lo demás. Y a mí me pareció como, eso es lo que siempre un poco uno soñaba, tener la congregación, una escuela bíblica para la propia iglesia y después una agencia de envío de misioneros de su propia iglesia. O sea, era como una cosa re completa. Pero esa era la parte de lo que él hacía. Y de repente, este hermano Jim viene y pregunta a los hermanos que estaban ahí en la reunión. O sea, más que pregunta, le dice algo que a mí me quedó grabado hasta hoy. Y es, él les dijo dentro de todo lo que empezó a compartir, como un gran expositor, gran pastor, un gran líder usado por Dios, él les dice en un momento a la gente, ustedes conocen la idea, ustedes conocen lo que yo he escrito, pero ustedes no me conocen a mí. Ustedes no saben quién es Jim. Es la idea. Y sabe que para mí eso fue como muy, no sé si chocante la palabra, porque uno puede quedar como de repente muy así como impactado, así, conocía, qué sé yo, a Piper, o conocía, qué sé yo, a tal persona, a Taylor, y este hermano Jim en ese momento nos dijo a los que estábamos ahí, pero ustedes no me conocen, ustedes no saben qué soy yo. Y saben, lo que estaba tratando de decir era que ustedes conocen lo que yo hago, lo que yo escribo, lo que yo he hecho, pero ustedes no me conocen quién soy. Y hermanos, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de quiénes realmente somos delante del Señor. No sé si me explico a dónde estoy apuntando. No se trata de una iglesia exitosa. No se trata de un ministerio exitoso. Y porque Dios puede cambiar varias cosas. Dios puede en el tiempo variar varias cosas. Lo hizo con Felipe. Un gran trabajo ministerial en Samaria, espectacular. Mucha gente ganada, muchos discípulos. ¿Cómo se llama esto? Discipulando, bautizando, etc. Y de repente escucha una voz que le dice, ahora tienes que irte de acá. Y se fue. Y se fue por uno. Ustedes conocen la historia, no tengo que decírsela, ¿cierto? Felipe se va por una persona y se va ni siquiera a una ciudad, en un desierto. Y Dios quería saber dónde estaba el corazón de su hombre. Quería saber dónde estaba el corazón de Felipe. Si estaba en el ministerio o estaba en el Señor. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos cuando estudiamos esta materia, o este ramo, hermano, es saber dónde está mi corazón. Si tu corazón está en la obra, en el ministerio, no es lo mismo que esté en el Señor. Porque a veces para hacer las cosas no se necesita tener mucho. Hay que hacer nomás. Y puede ser que de repente mi corazón pueda, ante Dios, ser de una manera y ante el hombre ser de otra manera. Un pastor viejo le preguntó a un pastor joven, a uno que él estaba mentoreando, le dijo, ¿qué pasaría si Dios te quita el ministerio? Él es un pastor de acá del norte de Argentina. Y su mentor le preguntó, un hombre ya viejo, le dijo, bueno, pero ¿qué pasaría si Dios te saca del ministerio? Y la respuesta del pastor fue, me muero. ¿Qué es lo que estaba diciendo con la expresión me muero? Significa que ya todo se acaba. Y la respuesta de su mentor viejo fue, ahí está el tema. El tema es que para ti el ministerio es lo primero, no es el Señor. Entonces cuando la gente, algunos quieren entrar al ministerio, y no lo digo por ninguno de ustedes porque no conozco prácticamente un par de ustedes nomás, la gran pregunta que uno debe hacerse es cuáles son las intenciones que tengo. ¿Qué es lo que me interesa del liderazgo? ¿Qué significa para mí liderazgo bíblico? Por eso me gusta la palabra de liderazgo bíblico,
porque el liderazgo bíblico significa eso, significa liderar bíblicamente. Por lo tanto, una de las cosas que Dios va a pedir de ti y de mí, primero, no va a ser tu acción. Y yo te lo quiero dejar re claro. No es tu acción, no son tus obras, no son lo bueno que puedes llegar a ser líder, sino es tu carácter. Tu carácter como hijo de Dios. En base a eso Dios se va a honrar. En base a eso Dios se va a glorificar. En base a eso Dios va a hacer la obra que Él tiene pensado hacer contigo. ¿Significa que vamos a crecer siempre? Siempre vamos a estar creciendo. ¿Significa que Dios va a permitir pruebas en el camino? Por supuesto que las va a permitir. ¿Significa que Dios va a permitir decepciones en el ministerio? También. ¿Significa que vamos a decepcionar a alguien? Probablemente sí. ¿Significa que probablemente vamos a hacerlo no correctamente por nuestra inmadurez? También. Puede ser que de repente Dios va a ayudarnos y querer usar su palabra primero, ¿cierto? Adentrarnos en su palabra para luego usar eso con sabiduría. Claro que sí. Entonces el ministerio tiene muchos ribetes, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero sentarme? ¿Por qué me quise centrar en un hombre que ustedes ya conocen y probablemente han leído bastantes veces, y que es este líder en la Biblia conocido como Nehemías, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero comenzar con ustedes es tratar de ver quién era un poco este hombre que Dios usó y que ha sido tremendamente usado por muchos en cuanto al liderazgo, y hay muchos libros escritos acerca de este hombre, de este líder. Pero hay un trabajo que está en tu sílabo que yo quiero que después lo veas con más calma. Hay un trabajo en el cual tú tienes que ir, vas a ir rellenando algunas partes que tienen que ver con la vida del líder, ¿sí? Por ejemplo, su carácter, por ejemplo, las dificultades, de qué forma está liderando. Son como 5 puntos que tú vas a ir entregando, vas a ir haciendo clase por clase, y me lo vas a ir entregando. Está dividido en 2 partes ese trabajo, y ahí van a ver en tu sílabo cuándo hay que entregarlo la primera. Pero en cada clase tú vas a encontrar prácticamente estos 5 puntos en la vida de este hermano. Y son lo que llamamos, una vez más, un liderazgo bíblico. Es decir, no hay acá una fórmula única para ser líder. Y lo que sí tenemos son muchos libros, y pocos de ellos muchas veces apuntan al carácter. Más bien se va siempre a la acción. Se te dice que si eres directivo, si eres participativo, si eres uno que deja hacer, etc. Son las técnicas que hay, pero son técnicas que ni siquiera todas ellas se usan incluso en el mundo. Por eso cuando hablamos de liderazgo bíblico nos acercamos a la Escritura. Vamos a encontrar en este Nehemías, que era un judío que estaba en la cautividad, un hombre que llegó a ser un copero. Después de este copero llegó a ser un gobernador, y de este gobernador pasa a ser un reformador. Eso es lo que uno tiene en la vida de Nehemías. 3 cosas re importantes: su trabajo como copero en el reino persa. Él estaba allí en ese reinado, y él escucha algo muy importante. Escuchó algo que estaba pasando con la gente que estaba en Jerusalén. Y estamos hablando de eso más o menos del año 440 y tantos, cuando Nehemías está le pide permiso al rey para volver, para estar en su tierra y ver qué pasó. Y ustedes saben que la ciudad había sido muy, muy pasada a llevar. Los enemigos de Israel habían actuado muy mal, pero porque Dios lo permitió como un castigo debido a la desobediencia que el pueblo había tenido para con él. Pero él tenía un corazón distinto, y esto es lo que yo quiero empezar después a rescatar cuando ya nos metamos un poquito más en la Escritura. Déjenme darle un poquito más de alguna fecha y todo para que lo entendamos. Se dice que este libro se escribió más o menos 445, el autor fue él, que fue Nehemías. Hay algunos que tienen algunas dudas, algunos críticos, algunas formas del lenguaje que se usa, pero la mayoría de los teólogos ya han dejado muy claro que no hay ninguna contradicción o ninguna, es innecesaria la crítica
que se hace en cuanto a su autoría, ¿sí? A lo que Dios quiso. Eh, este, este rey que pide, o al que se le da la autorización a él, han pasado ya un par de cosas. Ustedes saben que el reino persa fue prácticamente, ¿cierto?, el último de los reinos imperios grandotes, era un imperio tremendo, eh, y que abarcaba prácticamente 3 continentes, y cuya capital estaba en Susa. Susa hoy día es Irán, un poquito para que se ubiquen, digamos, geográficamente. Y nos habla de quiénes habían sido estos, un poco los reyes anteriores. Primero estuvo un poco Darío, o Ciro, que lo conocemos, después estuvo Darío, después viene un tal Asuero. ¿Se acuerdan de la historia de Esther, de Mardoqueo y Esther, de ese libro? Ahí se habla del rey Asuero, también estaban ahí con los medo-persas, el mismo reinado, pero ahí el rey era Asuero, que también es conocido como Jerjes I. Y luego de Jerjes I vendría este rey Artajerjes, que era el que gobernaba en el tiempo de Nehemías, ¿sí? Entonces Nehemías llega cuando Artajerjes, este rey iba ya en sus 20 años más o menos ya de reinado, año 444 más o menos, es que se empieza a gestar toda esta historia. Ya llevaban bastante tiempo en la cautividad, y se habla de que este libro va junto con el de Esdras, ¿sí? Así más o menos los que han estudiado todo lo que sería el canon y todo lo demás, lo ven como una sola unidad, por así decirlo, hablando de Nehemías y el libro de Esdras. Y es verdad, porque tienen cierta relación, tienen una relación muy importante, especialmente en cuanto al estudio de la palabra, ¿cierto? Así que Nehemías llegó a Jerusalén más o menos en el año 444, pero Esdras, el sacerdote, que era un sacerdote, había llegado de Babilonia unos 13 años antes para reconstruir el templo. Entonces Esdras ya estaba en Jerusalén cuando Nehemías llegó, ¿sí? Entonces primero llega Esdras y luego llega Nehemías. Uno, recuerden, era copero. O sea, no tenemos ya otro título, no, de él, hasta que Dios le empieza a usar en favor del pueblo, y pasa a ser gobernador, y termina en ese rango, por así decirlo, con esa posición, pero siendo también un reformador espiritual muy grande para su pueblo. Entonces se encuentra con Esdras, quien era hablemos así, escriba, un hombre ya de muchas palabras. El gran problema estaba allí. ¿Cuál había sido el problema? Él escucha que los muros estaban destruidos, estaban derribados, y Dios hace algo tremendo, y vamos a verlo después en el tiempo, pero son 52 días donde se reconstruye todo esto, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, nos encontramos también que, aunque no lo leemos claramente, a veces en la escritura vuelve. Nehemías volvió a Susa, vuelve después de lo que sería hoy Israel, vuelve a Irán, más o menos en el año 433. O sea, pasó bastante tiempo, como 12 años más o menos, él estuvo gobernando Israel. Como estuvo ahí tanto tiempo, él va allá, una vez más pide permiso para poder salir, y vuelve a Jerusalén. Él había ya dejado algunas cosas importantes, había ordenado cosas, pero había ciertas cosas que no se estaban dando de la forma que se había dado, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ver el libro, es interesante, porque se habla de la preparación para reconstruir el muro, la reconstrucción del mismo muro. Hay un pacto que vamos a también a ver después, muy interesante, se firma y todo lo demás, y luego vemos el tema de la obediencia a este pacto, porque realmente nos vamos a dar cuenta que a veces no, el hombre firma un pacto, es que va a ser obediente al pacto, ¿sí? Entonces, recordemos esto, el marco histórico, ¿sí? El libro de Nehemías se desarrolla en un periodo importante de la historia de Israel, que siguió después al regreso a Palestina. Estamos hablando del año 444,
más 12 años, ustedes van sacando una cuenta, pero más o menos el regreso a Palestina fue año 538, tras 70 años de cautividad en Babilonia y también en Persia. ¿Sí? ¿Qué nos deja de luz que ha causado dentro del mundo del liderazgo de las iglesias? ¿Por qué causa tanto impacto la vida de Nehemías? Uno podría pensar en que fue un líder valiente, también un líder ingenioso, podemos hacer así, que es toda la verdad, pero también se nos menciona un líder que realmente siempre estuvo en oración, por ejemplo. Sí, en situaciones que había, él estaba orando, y allí realmente vemos el corazón de él en la relación que él tenía para con Dios. Eso es lo más importante, la relación que él tenía para con Dios. Entonces, si bien es cierto, pasan cosas, las vamos a estar estudiando ahora, en breve, pero vemos que una de las cosas que uno puede, si queremos hablar de liderazgo bíblico, si tú te preguntan, hermano, ¿qué características tendría que tener un líder? Lo más probable es que uno va a partir por no tanto su carácter delante de Dios, sino por las habilidades que tiene. ¿Cierto? Es decir, bueno, un líder debería tener, y hablamos de, bueno, cercanía a la gente, que de repente cuando las cosas se ponen duras, que sea así, que sea... En fin, podemos ir y vamos a ir, normalmente nos vamos a tirar más a la acción, ¿sí? Y acá es donde se nos marca la diferencia. Por eso que este libro para mí es muy interesante, porque empezando, vamos a meternos en el capítulo 1, y parte del 2 vemos realmente el corazón de esta persona, ¿sí? Un hombre que realmente pudo hacer las cosas como Dios le permitió, solamente reconstruir, bueno, escucha bien, el muro, sino que también reconstruir lo que fue la ley de Dios en el corazón del pueblo. ¿Me explico? Entonces uno puede ver como que la reconstrucción del muro fue la gran obra de Nehemías. Y si uno lo mira desde el punto de vista judío, no somos judíos, probablemente diríamos sí. Pero como somos gentiles, nosotros tenemos quizá una perspectiva distinta del tema. Es decir, nosotros ya nacimos dentro de una cultura donde el templo judío es historia para nosotros. No sé si me explico en ese sentido. No es algo como para el gentil de ese entonces que podía ir, como el eunuco, por ejemplo, que leemos en el libro de los Hechos. Entonces, cuando vemos eso, uno se pregunta, bueno, realmente, ¿cuál fue la mayor obra de Nehemías? Y hermanos queridos, la mayor obra de Nehemías, si bien es cierto, fue el muro en la parte de acción, fue la reconstrucción de dejar que la ley de Dios de nuevo estuviera con el pueblo. De ahí el enlace entre Nehemías y Esdras. Entonces la reconstrucción fue doble. Hay una reconstrucción física, de la cual vamos a estar hablando, y la Biblia va a estar hablando, pero hay una reconstrucción espiritual. Entonces, cuando hablamos de liderazgo bíblico, nosotros tenemos que preguntarnos qué queremos, qué es lo que queremos realmente hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente que uno haga? ¿Dejar de hacer todo? ¿A una hora o algo? ¿O ser totalmente espirituales? Y las dos cosas que Nehemías nos muestra, que realmente todo lo espiritual, que tenga un corazón y esté cercano al corazón de Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guiar. No sin dificultades, no sin problemas. Entonces, sería falso decirle, hermano, yo les quiero enseñar a ustedes cómo tener un ministerio donde no van a pasar problemas. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Cuando yo salí del Instituto Bíblico y postulé para ser pastor de la UCB, uno de los antiguos de la UCB me dijo algo que no fue muy alentado. Me dijo, ¿y tú te das cuenta de lo que te estás metiendo por el pastorado? Así. Bueno, yo esperaba probablemente en ese entonces, qué bueno, hermano, que usted va a ser se va a sumar al equipo pastoral, qué bueno que tenemos uno más. No, la pregunta fue,
¿Te das cuenta realmente en en nuestro país, en lo que te estás metiendo? Y probablemente yo fui muy inmaduro, entonces como que esas palabras no me gustaron mucho, ¿me entiendes? Yo esperaba quizá un poco más de aliento, que también puede haber sido, ¿cierto? También es bueno que te alienten, por un lado, y diga, bueno, hermano, qué bueno que estás con nosotros, ¿cierto? Pero así como, pum, tirarte la cosa en el balde de agua fría, fue como muy interesante, porque son esas cosas que después te das cuenta y te dices, sí, o sea, el anhelo es servir. Obviamente que no esperas a veces que sucedan ciertas cosas en las cuales a veces uno podría decir en qué estoy metido. Bueno, hermano querido, en ese paneo quería un poco darte de un hombre que Dios usó, un copero, un copero, un copero de un gran rey, de un gran rey, de un gran reino. Eh, Esto como siempre es extraño en la escritura para nosotros, es misterioso. Un copero que después llega a ser un gran hombre de Dios, un gran líder de Dios. Tenemos el caso también de Mardoqueo, también cautivo, que llega a ser el segundo después de el rey Asuero. Entonces nos encontramos con hombres de Dios que Dios usó en su tiempo y que todo fue natural. Sus luchas, sus problemas, sus dificultades, sus logros, siempre teniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí? Bueno, queridos, en base a eso, que yo quiero cimentar este estudio o este tiempo de este ramo de liderazgo bíblico, ¿sí? Hay cosas técnicas y yo te pido que tengas libertad para preguntarme lo que tú crees que es importante preguntar, ¿sí? Los que ya me conocen saben que me gusta la interacción, saben que me gusta preguntar, saben que me gusta escuchar también a ustedes. Y si hay cosas más privadas que de repente tú quieras preguntar, dile, no hay ningún problema. Dios me ha dado el privilegio de servir en Chile en la parte pastoral, también acá en Argentina, haber ayudado a una iglesia en la parte pastoral, también viviendo en una vida misionera desde casi hace más de 19 años acá, apoyado por iglesias también de la UCB para poder estar en nuestro ministerio acá. Entonces conozco un poco los dos lados, conozco la parte pastoral, así como también la parte misionera. Y eso es lindo, porque Dios, si te me preguntas, ¿y cuál es la diferencia? Y ninguna, pues, hermano, porque los pecados de uno y de la gente son exactamente los mismos. Alguien me preguntó, ¿hay diferencia una vez entre los pecados de los argentinos y los chilenos? Y yo dije, no, no hay ninguna diferencia, son los mismos pecados. La cultura no cambia el corazón del hombre, ¿entiendes? El corazón del hombre es el mismo, no importa en qué parte del mundo esté. Entonces, acá es donde se necesitan hombres de Dios que caminen con Dios para su gloria y para su honra. ¿Les parece? Vamos a orar al Señor para comenzar este tiempo, ¿sí? Señor, gracias te doy porque mis hermanos pueden gastar este tiempo, Señor, de poder ver juntos, Señor, tu palabra y crecer juntos también, Señor, en esto. Yo te ruego por aquellos que ya están sirviéndote, Señor, que están en la obra, que están ahí, Señor, con todo, Señor, lo que significa iglesia, siendo anciano, estando al lado del pastor, en fin, Padre, o directamente ya en la obra. Y otros que están, Señor, caminando hacia ese lugar. Oramos, Señor, para que tú también bendigas sus vidas y nos ayudes, Señor, en este tiempo a poder ver también el corazón de un hombre sencillo, un corazón de un hombre, Padre, que tuvo tu propio corazón y que nos enseña realmente cómo realmente ser espirituales en medio de un tiempo, Señor, donde hoy día tenemos todo para hacer que una iglesia se mantenga. Pero, Señor, no es el fin tuyo que una iglesia se mantenga, sino que el fin tuyo es que tu iglesia crezca, sea transformada, madure y también se reproduzca. Por eso, Señor, el liderazgo es muy importante en esta labor y oramos para que este tiempo con tu palabra nos ayude a crecer en todo esto. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntar una cosa antes de seguir. Después de esta, o sea, ¿hay alguien que tome el ramo que viene después de este? ¿No? ¿Cuál No, viene porque después? no, creo que viene otro ramo después de este. Entonces quería saber si ustedes están comprometidos con otro ramo después del mío, después de este ramo. ¿No? Ya, bien. No se Yo no. preocupen. Está bien. Ok.
Yo quiero que abras tu Biblia y vayamos al libro de Nehemías, por favor. Por favor, lee, cuando tengas un tiempo en tu casa, lee el programa académico que te envíe. Allí van a estar las lecturas que tienes que tener, ya sea las lecturas para las clases que vamos a tener en videollamadas, tienen las lecturas también del libro de apoyo, para que lo vayas leyendo. Ese libro de apoyo va por capítulos. El libro de apoyo es el liderazgo espiritual de J. Sanders, de Oscar Sanders. Si no lo tienes, comunícate con secretaría para ver, o con el instituto para ver cómo podríamos conseguirlo. Es un libro muy antiguo, por lo tanto creo que debe estar en más de alguno de los, ¿cómo se llama? De algunos, ¿cómo se llama? De las bibliotecas, ¿sí, Cristian? No, solamente que yo lo busqué en internet y están los dos libros. Están en PDF. ¿Están en Están PDF? de libre disposición, sí. Bien. Bueno, si están en libre disposición, entonces no hay problema. Así que lo puedo Sí, subir al chat si quieren. son muy buenos, y el trabajo está en base al primero, al de Oscar Sanders. Ahí va a estar los trabajos de lectura que tienen que ir haciendo según los días que yo les puse en el programa académico, ¿sí? Y los trabajos están ahí vamos a tener solamente 2 pruebas, hermano. Entonces van a haber 2 trabajos, 2 pruebas. Vamos a tener 2 conversatorios de liderazgo. Yo voy a invitar a otros líderes también para que tengamos un tiempo de conversación acerca del liderazgo en la parte práctica, ¿sí? Entonces, para que ustedes también conozcan a otros líderes, cuál es su realidad y qué de esos líderes podemos ir aprendiendo para nuestro propio beneficio, ¿sí? Entonces, traté de hacer un programa, Dios me quiero hacer un programa que puede ser bastante integral para que lo podamos utilizar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, el que se quiere salir del curso, hermano, tenga libertad para salirse. Tengan libertad. Recuerden, tengan libertad de ir preguntando cualquier cosa Profe, que ustedes van necesitando. Sí, dime. yo solo tengo una pregunta que puede ser absurda, pero como he tenido varias clases con usted, Sí. ¿las clases van a ser todos los días los lunes o vamos a tener clases saltadas? Clase, después materia, trabajo en casa, clase, ¿vamos a tener todos los días lunes con usted o no? Eh, bueno, no todos los días lunes, porque tenemos en el programa, en el sílabo que ustedes tienen, la próxima clase va a ser el 14 de agosto. La que subsigue el 11 de septiembre, después el 25 de septiembre, el 9 de octubre, 26 de octubre, 13 de octubre. Y terminamos con un conversatorio. Entonces van a tenerse, no toda la semana, ahora estamos juntos, pero vamos a volver a juntarnos recién el 14 de agosto. ¿Sí? Por eso echen un vistazo ahí al sílabo que está, y ahí está el calendario del curso, con todo lo que ustedes tienen que hacer, leer, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, metámonos un poquito por el tiempo que nos queda para poder avanzar con la Biblia, ¿sí? Bueno, empieza esto cuando dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, que es el año 20, estando yo en Susa, 20 del reinado, la idea de Artajerjes, ¿sí? Estando yo en Susa, capital del reino, recuerden, esto estaba en Irán, en esa zona que hoy día es conocido con ese nombre, ¿sí? Y vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente que quedaron de la cautividad, y en la provincia de Gran y afrenta el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné. Y lloré delante del Dios de los cielos. Dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí,
Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar aquí para hacer habitar allí mi nombre. Estos son tus siervos y tu pueblo, con el redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Cede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía copero al rey. Bien, en esta lectura, hermanos, vamos a sacar varios principios de lo que significa el liderazgo. Yo quiero que tú vayas poniendo atención a cada uno de estos, ¿sí? Algunos van a saltar a la vista, ¿sí? de una forma muy natural, ¿sí? Y otros vamos a tener que meternos un poquito más adentro, ¿sí? Bien. Recuerden, el pueblo estaba mal, el pueblo estaba avergonzado, el pueblo estaba humillado, y el muro de la ciudad de Jerusalén estaba derribado y las puertas estaban quemadas. Esas eran las dos realidades que vemos, el por qué, lo que iba a englobar el por qué se dio, se iba a dar esta, ¿cómo se llama? Esta ida de este copero a, ¿cómo se llama? La vuelta, ¿sí? Escuchó el pueblo estaba mal, estaba avergonzado, estaban humillados, y el muro estaba derribado y las puertas estaban quemadas, ¿sí? Ahora, vamos a ver versículo 2, nos encontramos con la primera característica de un líder, ¿sí? De un líder espiritual, que dice que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el pueblo, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál es la primera característica que ustedes ven acá de un líder? Una preocupación por los hermanos que estaban en Jerusalén con el templo destruido. Ya, vean, tenemos entonces por eso una preocupación. ¿Qué más? ¿Qué más observan en el texto? No te escucho, También Cristian. sí, también estaba preocupado por Jerusalén, por la ciudad Ya, misma. ya, bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que... ¿por qué se preocuparía este judío por la ciudad? Está bien, le llega la noticia, ¿cierto? Le llega la noticia porque él pregunta, ¿cierto? O sea, hay un interés de él. Primero que vemos también un líder que está interesado, ¿cierto? Interesado en Sí. saber lo que está pasando. O sea, no es un líder que está como, bueno, está bien lo que ya ocurrió, o está bien lo que le está pasando a ellos. No. La cosa es, él pregunta. Él pregunta qué está pasando. Y pregunta a los que habían escapado, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que estaba pasando en Jerusalén? Y la respuesta es muy simple, ¿cierto? Están mal, están afrentados, humillados, avergonzados de la idea, y el muro está derribado y las puertas quemadas a fuego. Entonces vemos como primera característica un líder interesado en lo que está pasando en un lugar donde él no puede estar presente, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Él no está allí, él es copero. Hermano, si tú lo miras de una forma, hablemos así, secular, ser copero era una responsabilidad tremenda, ¿cierto? Ustedes saben que una de las responsabilidades que tenía un copero ante un rey, ¿qué es lo que tenía que ser copero antes de entregarle dar el vino al rey? Probarlo. Probarlo. Tenía que probarlo. ¿Por qué tenía que probarlo?
Para que no se envenenara el rey. Bien, si por estaba- cualquier atentado en Claro. contra del rey que pudiera ir en ya sea en la bebida o en la comida. En este caso era la bebida, y este copero era un asunto de vida y muerte su trabajo. Pero también, hablando de estatus, era un hombre rankeado. O sea, ser copero del rey no era aquel que limpiaba, era el que estaba al lado del rey. O sea, cenas importantes, comida, allá estaba el copero. Por lo tanto, también él era un hombre de confianza. Y esto vamos a verlo un poco más tarde, pero lo que quiero rescatar acá, para que quede claro, es el interés de un líder que está no solamente interesado en saber lo que está pasando, sino que también es un interés que tiene para qué hacer. Y nos lleva al tema de la sensibilidad de un líder. Bueno, no basta con estar interesado si no se va a hacer nada. ¿Está claro eso? O sea, ¿qué saco con saber que pasa algo y decir, ya, gracias por la noticia, bueno, yo pensé lo mismo? No, acá hay una pregunta, porque hay un interés real, pero también un interés ahora de saber qué hay que hacer entonces. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo espiritual, no estamos hablando solamente de un líder que sabe lo que pasa, sino tiene que ser un líder que sabe lo que pasa, pero que a la vez va a ser sensible a lo que va a pasar o lo que está pasando para tomar acciones correctas. Y acá lo vemos en el caso de Nehemías. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, versículo 4. Cuando él oye estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. En un solo pasaje hay algo que ocurre. ¿A qué nombre le ponen? ¿Qué título le ponen acá en versículo 4 a este líder? A este líder que se sienta, que llora, que hace duelo, que ayuna. Intercede. Ya, Intercesión. buen hombre, ya, un hombre intercesor. ¿Qué más? Sufrimiento. Ya, un hombre que sufre. ¿Ya? Bien, un hombre que sufre. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Y lo primero que hace él es acudir a Dios. Bien, tenemos un hombre que va a la presencia de Dios cuando dice que él ora, ¿cierto? Delante del Dios de los cielos. Bien. ¿Qué más? Realiza acciones. ¿Y cuál es esa acción? Orar, ayunar, Bien, sacrificios. bien. Fíjense, acá tenemos tenemos una segunda cosa importante de este líder, que en realidad son varias en una, ¿cierto? Pero aquí tenemos un líder que se duele. Es decir, un líder no solamente sensible, sino un líder que se duele por lo que está pasando. Y hermanos queridos, esta es una característica importante del liderazgo bíblico. O sea, si vos tenés líderes que están solamente para bajar la vara y mantener lo que llamamos la sana doctrina a toda costa, lo cual es correcto, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto dolor de un judío? Y vuelve esta pregunta, ¿por qué tanto dolor? Porque es como, no sé, o sea, yo pienso, listo, mis hermanos están sufriendo, están dolidos, el muro está derribado, pero mira lo que hace. La idea de sentarse, ¿cierto? Ustedes saben que que el judío tenía ciertas formas de dolerse, ¿cierto? Ciertas formas de mostrar su dolor, ¿se acuerdan, cierto? Y una de ellas era sentarse y también a veces cubrirse con una tela de silicio, otros se tiraban ceniza, etc. Entonces, el sentarse no era que fue como voy a reflexionar. El sentarse era una actitud de dolor. De duelo. Entonces, tú tienes allá un hombre que no solamente se sienta, sino un hombre que se duele, un hombre que llora, un hombre que hace duelo por algunos días. Un hombre que dice, no,
y toma el ayuno de una forma correcta de estar delante de la presencia del Señor y, como se dijo también, la oración. Entonces tenemos un líder que se duele, pero también un líder que empieza a mostrarnos el camino del liderazgo. Porque acá lo más fácil es tomar, ¿cómo se llama? Ya tomar, ¿cómo se llama? Algo práctico, ser práctico. No sé si han escuchado, de repente decimos, no, necesitamos un liderazgo práctico. Porque, como, bueno, orar está bien, pero no, acá no hay nada práctico. O sea, lo más grande que podemos ver allí es un hombre que empieza a buscar a Dios. Pero eso, ante los ojos de nuestro mundo evangélico actual, pareciera que no es tan importante. Y acá tú tienes que alguien se duele. Ahora, ¿por qué este hombre se duele tanto, según lo que ustedes entienden de este libro que lo han leído un par de veces sin duda? ¿Por qué se duele tanto de que el muro esté derribado? O sea, es cierto Porque que está... Ajá. Dale, Mitch, sí, me sí. imagino que había un amor profundo por Jerusalén. Bien. ¿Y qué más? Porque esto es importante, ¿ya, Cristian? Yo pensaba, bueno, es como dos o tres cosas, pero una aplicándolo también a nosotros como cristianos, no como judíos, porque seguramente él veía el templo, veía la ciudad, todo lo que eso significa, pero mirándolo como cristiano, cuando el cuerpo se afecta a un órgano del cuerpo, todo el cuerpo se ve afectado, entonces como cristiano está sufriendo porque parte del cuerpo de Israel o de la iglesia, en nuestro caso, está sufriendo en otro lugar, entonces no puedo estar apático, no puedo estar insensible, no puedo no hacer nada, tengo que hacer algo. Y comienzo con la oración, comienzo con el ayuno, con la intercesión, y eso es un sufrimiento que viene del corazón, no es algo que, voy a sufrir porque está pasando esto, no, es algo que viene del dolor por el amor al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a Dios mismo, por el amor a Dios, porque son sus hijos. Entonces uno debiera Bien. tener ese corazón, creo yo, por ahí más o menos. Bien. ¿Saben? Es importante esto que lo entendamos al principio, porque uno dice, ¿por qué tanto amor a una ciudad? Y claro que tiene que ver tanto amor. ¿Por qué? Porque en ese entonces el templo, ¿dónde estaba? ¿En qué ciudad estaba el templo? ¿No estaba en En Jerusalén? Jerusalén, sí. ¿Qué representaba el templo para el judío? Para el judío. ¿Qué representaba el templo? La presencia de Dios. La Presencia de Dios. comunión. Bien, la comunión con Dios, la presencia de Dios, la gente iba al templo a orar, la gente venía iba de distintas partes del mundo conocido a este lugar, como dice el libro Por- de Hechos, ¿cierto? Que de distintas naciones iban al templo. ¿Por qué? Porque en ese entonces la consigna era vengan al templo, porque acá está. La idea era, acá está la presencia de Dios. Entonces, para un judío, eh, 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 era mucho más fuerte, más potente la idea de tener una ciudad que tenía el muro derribado. ¿Por qué no quería pensar? Pero es un muro nomás. Para nosotros es un muro, ¿cierto? Como gentiles, ¿verdad? sí, Pero para el judío era otra cosa. Para el judío era la ciudad, o sea, era el lugar que Dios había escogido. Israel decía, esta es la ciudad de Dios, la, la ciudad la promesa. santa. Bien, entonces, cuando uno Sí, empieza a entender y claro. después empieza a ver los eslabones que hay a futuro, ustedes saben de mí, nunca leyó a Pablo, ¿cierto? Los escritos de Pablo, que éramos templo del Espíritu Santo, nunca fue leído por ellos, obviamente que no. Pero lo más cercano para ellos era el templo, la presencia de Dios, Jerusalén, la ciudad santa. Entonces era como, no sé, voy a colocar una cosa que es mínima, mínima. Es como si alguien de acá, ustedes, construyó un gran templo en alguna localidad y ese templo después lo queman, vienen bandidos, gente lo daña. Obviamente va a haber un dolor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en eso trabajamos, ahí pusimos nuestra fuerza, pero la gran diferencia es que nosotros no podemos decir, ahí habita Dios, No, porque ya tenemos conciencia de que en la habitación de Dios el Espíritu Santo está en cada creyente que pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces el dolor parte por la referencia que había hacia de Jerusalén. Entonces
viene un doble dolor, ¿entienden? Porque el énfasis está puesto, los hermanos están mal, la gente está mal, y el muro de Jerusalén derribado. Ahora, cuando ocurre todo esto, tú vas a escuchar, vas a leer libros acerca de este tema, y siempre se habla del milagro de haber reconstruido el muro en 52 días, ¿cierto? Como que eso fue el zoom de todo. Y es verdad, viéndolo desde el punto de vista judío, claro que sí. Fue como tremendo terminar en 52 días todo eso. Obviamente nosotros como iglesia miramos hacia atrás, vemos este evento y decimos, cómo Dios obró, tremendamente genial. Ahora, nos van a quedar muchas aplicaciones por hacer, sin duda, pero compensamos con estas dos cosas primero. Un líder interesado, un líder que se duele lo que está pasando a la gente y también a la ciudad que Dios había elegido, que Dios había tomado, que Dios había escogido de todas las ciudades para que su nombre estuviera allí. Entonces, ahora, versículo número 5 en adelante, viene algo muy interesante y que es una oración. Empieza el líder a orar. Y yo en parte voy a ir dividiendo esto para que lo veamos juntos, ¿sí? Versículo 5. Y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman, a los que le aman y guarda sus mandamientos. Bien, versículo 5. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Cuando él dice Reconocer que... el poder de Dios. Ensalza a Dios, A ver, de uno para... A ver, Mario, ¿cómo fue? ensalza a Dios, porque Ya, reconoce algunos atributos de Dios. ya, bien, exalza a Dios. Hermano Juan, ¿qué quiso decir? Sí, eso que reconoce a Dios como el Dios creador supremo. Bien, ¿qué más? Va a Dios en oración, ¿no? Directo. Ya, va a Dios en Ora al oración Señor. directo. ¿Ya? ¿Algo más? Pero también les pide que guarde el pacto que había hecho con ellos, o sea, le recuerda su promesa. Bien. Acá está el punto más clave, ¿cierto? Él hace, ¿se acuerdan de la oración que uno le llama oración modelo de Cristo, del Padre Nuestro? Dice, no, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Se lo saben o no? Padre nuestro. Ya, que estás en los Estás en cielos. los cielos, santificado sea tu Sea nombre. tu nombre, etc. Bien, Sí. vemos que no fue nada, o sea, lo que hace Cristo es mostrarnos cómo él oraba, pero fíjate, atrás uno lee a esto y dice, te ruego, oh Jehová. Lo primero que menciona él es ser escuchado, hermanos. Antes de mostrar los atributos de Dios, este hombre, este líder, pide ser escuchado. Ruega ser escuchado. Por eso él no comienza con bueno, Señor, yo te pido, que a veces como natural en nosotros. Acá hay un hombre que está primero dolido, un hombre que es sensible a lo que está pasando, que se había interesado en el pueblo, pero lo primero que se marca en el texto es un ruego. Y hermanos queridos, esto es muy importante entenderlo, porque él se coloca como hombre en el lugar que le corresponde, ¿o no? El lugar que le corresponde es uno que está suplicando, es alguien que está rogando, es un ser humano común y corriente que sabe ahora, y por eso lo dice el texto luego, él reconoce quién está sobre él, que no bastaba él ser un buen, hablemos así, mira Dios, tú sabes, mira mi corazón, estoy tan interesado por el pueblo, mira, estoy tan dolido por el pueblo, Señor, tú sabes, qué bueno que soy. No es así. La actitud de él es, necesito rogarte. Y saben, hermanos, él nos guía un poco a entender esto. Él primero ruega, reconoce al Dios creador, Dios de los cielos, ¿cierto? Y pleno, en ese sentido, no solamente creador, sino que también pleno, reconoce que él es fuerte, reconoce que es grande,
reconoce que es temible y luego él empieza a apelar a algo que la única forma en que este Dios podía llegar a escucharlo. Y la única forma que podía llegar a escucharlo era a través de esta oración. Sí, hermano Michel. Eso queda muy claro acá, que declarar y demandar, digamos, justicia a mi favor, queda, digamos, descartado. Absolutamente, absolutamente descartado. Porque fíjense dónde apela él. Como bien dijo también Mario. Él parte del ruego. Y hermano, esto es muy, muy importante para el liderazgo. Aprender cada día a postrarnos ante el Señor y rogar. Dios de los cielos, y aquí está. Pero cuando dice que guarda el pacto y la misericordia, también dice a quiénes, ¿cierto? No es que acá lo tira, dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Acuérdense ustedes que está hablando un judío que habían recibido la palabra, conocían la parte de la escritura, especialmente todo lo que había venido de Moisés, etc. Entonces era un hombre que sabía cuál era el pacto que había hecho Dios con Abraham. El pacto que se había renovado con Isaac y también se había confirmado con Jacob. Entonces, este Dios se apela a este pacto, al pacto. O sea, Dios, tú prometiste, o sea, tú lo dijiste. Y ahí es donde puede decir, pero ¿cómo uno puede decir, cómo puede ser tan carudo? No, no fue carudo. Apeló a lo único que podía apelar y era a un Dios veraz. ¿Me explico? A un Dios que él se había comprometido. ¿Y por qué se dice esto? ¿Por qué él dice esto? Porque mira cómo cae naturalmente versículo 6 y lo vamos a entender 6 y 7 de una forma natural. Ahora esté atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué hace ahora el líder? Versículos 6 y 7. ¿Qué hace en su oración? Reconocen sus pecados y pide perdón por los de ellos. Fíjate qué interesante. Fíjate que él apeló al pacto, ¿cierto? Apeló a lo que Dios había dicho. ¿Se acuerdan lo que había dicho, cierto? Lo dijo también Salomón más tarde. ¿Se acuerdan de esta famosa oración de Salomón? Que donde ellos estuvieran, si hubieran pecado y estuvieran lejos, si ellos oraran, digamos, la idea mirando, teniendo en la imagen o en vista el templo, la presencia de Dios, Dios iba a perdonar, iba a abrir los cielos, etc. Bueno, aquí vemos eso. Pero él sabe que hay algo que había dividido al pueblo de Dios. Entonces, fíjense que en ningún momento, hasta este momento, no vemos que él le echa la culpa al imperio persa. Y hermanos, cuando hablamos de liderazgo, yo te ruego, tú en la posición que estás como líder, no sé, en la que Dios te ha puesto como líder, hoy día yo escucho y leo en las redes líderes que le echan siempre la culpa al mundo. Y no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y de ver qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia realmente? Y acá tenemos algo. Él apela al pacto, que es lo único que podría llegar a ayudar en ese sentido, pero junto con eso, versículo 6, él usa una palabrita muy interesante, 2 veces en el versículo 6, yo estoy en la Reina Valera 60, es la palabra ahora. Ahora. Esté ahora atento a tu oído. La idea de la oración que hago ahora delante de ti. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque luego de recordarle el pacto a Dios, él ahora siente esa libertad de decirle.
es por nuestros pecados, es por nuestra falta. Ahora, yo te pregunto, hermano querido, si hoy día, después de casi 2000 años de que la iglesia es iglesia y todo el mundo todavía no ha escuchado de Jesús, no es que se ha convertido, ha escuchado, ¿de quién es la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al hombre? O sea, ¿le vamos a echar la culpa al mundo? ¿Le vamos a echar la culpa a que no tenemos acceso hoy día? Hermanos queridos, ¿sabes qué? Si hoy día no hemos llegado a todo el mundo, ha sido problema nuestro. Porque la palabra la tenemos, ¿cierto? Desde el año 395 después de Cristo, que termina el canon del Nuevo Testamento y queda toda la escritura canonizada, año 395 después de Cristo, nadie puede decir, no, esto no lo supimos. El tema es que nos hemos centrado tanto en otras cosas que hemos olvidado el objetivo. Ahora, fíjense, volvamos al texto porque después la idea sacamos algunas cosas que son aplicativas. Confiesa el pecado, habla de la corrupción que ha habido, y mira lo que está allá, versículo 7. ¿Cuál ha sido el problema de la corrupción? ¿Cuál ha sido el problema del pecado del pueblo? No guardaron los mandamientos. Después eso vino. El pecado del pueblo y la corrupción del pueblo vino porque no guardaron lo que Dios mismo les dio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del líder en cuanto a la palabra? Les pregunto a ustedes ahora. ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Recordar, yo creo, una y otra vez las escrituras, la palabra. Bien, una y otra vez la escritura, una y otra vez. ¿Sí? ¿Qué más? Guardar, ¿no? Como dice, y guardar los estatutos, los mandamientos, obedecer. Bien, hacer conocida la palabra y permitir que esta palabra sea obedecida, ¿cierto? Es lo que Cristo dijo en Mateo 28, para enseñarles que guarden, esta es la idea, que guarden, que obedezcan todo lo que Él había mandado. Por lo tanto, hermano querido, el tema del liderazgo, escucha bien, liderazgo no es únicamente administrar una iglesia, y yo quiero sacarte de ese punto. Administrar una iglesia es otra cosa. Liderar espiritualmente una iglesia es otra cosa. ¿Me explico? Voy a explicarlo de una forma práctica. Yo soy papá. Yo puedo administrar esta casa que Dios me dio. Pero puede ser que yo soy un padre ausente. ¿Me expliqué con eso? Puedo administrar muy bien mi casa. Todo. Que no falte la comida, que no le falte el vestido a mi esposa, que no le falten los zapatos, las zapatillas a mi hijo. Todo. Que no falte el gas, que no las cuentas estén pagadas, todo eso. No me hace un esposo de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, ser un pastor, ser un líder, una hermana, no importa el rango que tenga o que llegues a tener, no va a pasar porque administras bien. La administración tiene que estar bajo un líder espiritual. Si esto es correcto, por lo tanto, la administración va a ser honrada y Dios se va a ver honrado con esa administración. Pero no se es un buen administrador para llegar a ser un buen líder. Se tiene que ser un buen líder espiritual para llegar a esa administración que Dios le va a placer. ¿Ah? Profe, Sí. una consulta. Sí, Un señor. pastor tiene un deber de liderar espiritualmente a toda la iglesia. Me explico, porque pareciera que la pregunta fuera obvia, pero en la iglesia yo voy a tener miembros y gente que va. Entonces mi deber y mi obligación, ¿a quién va? ¿A todos? ¿O principalmente a mis miembros? Y si me alcanza el tiempo para el resto. Bueno, acá creo que tenemos que diferenciar, y creo que la figura que usa el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es muy clara en Ezequiel, por ejemplo, en cuanto al tema de los pastores, hablando de Israel, y luego también en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto a las iglesias.
creo que tú te estás refiriendo, a veces cuando hablamos de iglesia, estamos refiriéndonos a la gente que asiste a un culto. Bueno, ese no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso estamos claros, ¿cierto? Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene un día donde se junta, que es el día domingo. Ahí la iglesia tiene un culto congregacional. Obviamente que ahí se junta la iglesia, pero dentro de estos que se juntan, aparte de los que se juntan de la iglesia, son gente que va y hay gente que no son creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, diferenciamos lo que es el cuerpo de Cristo, los creyentes, de los que no son creyentes. En un culto congregacional del día domingo, por así decirlo, tenemos gente que son del cuerpo de Cristo y otros que no son del cuerpo de Cristo. Lo más terrible es que hay gente que está pensando que es parte del cuerpo de Cristo y nunca fueron creyentes. Ahora, esos líderes, ya sea pastor que tú mencionas, por ejemplo, su principal rol, la Escritura lo dice, habla de los que son de la familia de Cristo. ¿Quiénes son la familia de Cristo? Creyente. Los creyentes. ¿Por eso vamos a dejar al inconverso de lado? No. No. Obviamente que un inconverso tiene que ver el amor del creyente, tiene que ver el apego del creyente, tiene que ver todo lo que significa, pero el pastor en sí está llamado a pastorear al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Me explico, no? Entonces, tenemos que diferenciar cuando tú hablas de iglesia o del pastor, el pastor no puede pastorear a un inconverso. Porque ese inconverso no es parte del pueblo, no ha nacido de nuevo. O sea, el pastor quisiera pastorear a ellos también, pero no va a poder. Primero, el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces él va a poder, tiene que seguir predicando el Evangelio al punto de saber si Dios de esta persona va a ser salva o no algún día. ¿Sí? Por eso que la preocupación del liderazgo está, en primer lugar, hacia su propia congregación, ¿sí? Y luego ayudando y apoyando lo que se pueda a aquellos que no son parte de la familia. ¿Sí? Lo que no significa, una vez más, desplazarlo, dejarlo a un lado, etc. Pero obviamente hay una gran realidad. La gran realidad es que unos son hijos de Dios y otros no. Bien. Espero haber respondido. Sigamos un poquito más, porque nos quedan pocos minutos, ya terminamos realmente, pero quiero dejarte los puntos principales para que tú los revises después en casa. Versículos 8 al versículo 10, este líder, Nehemías, apela de nuevo y apela a la misericordia. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os desprezaré por los pueblos, pero si volveréis a mí, guardaré mis mandamientos y seréis por obra, vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar aquí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sí? Está hablando de Israel, la localidad, del terreno. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano. Entonces aquí lo que hace el líder es apelar de nuevo al pacto y a la misericordia de Dios. Versículo 11, vuelve a pedir a Dios, que ahora te ruego, vuelve a un ruego, te ruego que ahora atento tu oído a la oración de tus siervos, la oración de tus siervos. Versículo número 11, segunda parte. El líder apunta a algo mayor. ¿Qué es lo que es lo mayor? Él vuelve o no, anhela que no solamente él, sino que también el pueblo tenga esta actitud. Quienes desean reverenciar, ¿qué cosa? Tu nombre. Ahí está. Que deseen reverenciar tu nombre. ¿Sí? Y esto, hermanos, ¿quién lo puede pedir?
¿Quién puede pedir que alguien reverencie el nombre de Dios? ¿Uno carnal? No. Va a ser únicamente un líder espiritual. Un líder que entendió que la reverencia no viene justamente cuando se está todo bien, sino justamente cuando está todo mal. Hablemos así de el pueblo en la afrenta, el muro derribado, la oración que se hace apelando al pacto, a la misericordia, reconociendo los pecados, la corrupción, reconociendo que habían dejado la palabra de Dios, volviendo a apelar a la misericordia y a la bondad de Dios, ahora este líder que está allí anhela que el nombre de Dios sea reverenciado, no solo por él, sino que también por los demás. Y hermanos, este es el rol de un líder espiritual. Vuelvo a lo anterior. No es malo administrar una iglesia, pero si la mayor preocupación está en que nuestra iglesia funcione bien, es decir, que los ministerios, que la contabilidad, todo funcione excelente, está todo bien. Pero si eso es sin reverencia, te pregunto si Dios está honrado o no. Esa es la cosa. No es si Dios necesita mi excelencia. ¿Sabes lo que Dios necesita? Mi reverencia. ¿Ves la diferencia, hermano? Y yo quiero que esto te ayude y me ayude a mí. Hoy día se nos llama a ser hombres de excelencia, lo cual es correcto. Pero hombres de excelencia sin reverencia no están honrando al Señor. No lo están honrando. Tú puedes tener una iglesia con todos los chiches, pero con todos los chiches, habido y por haber. No nos hace reverentes. No nos hace reverentes. Y puede ser que la congregación sea súper humilde, no tenga ni micrófono. Pero ¿sabes qué? Puede ser más reverente que aquella que tenga todos los micrófonos del mundo. Ahora, ¿es malo usar el micrófono y tener la última tecnología? No es malo. Siempre y cuando la reverencia esté por encima de eso. ¿Sí? Bueno, acá empieza todo. Este líder pide a Dios que le vaya bien porque quiere emprender la vuelta, quiere emprender un viaje, quiere ser parte de la solución. Quiere ser parte de la solución. Por haberse quedado como copero, podría decir, Señor, yo estoy orando por este problema, tú sabes, tú conoces mi corazón, yo estoy orando, yo estoy ayunando, y haberse quedado como copero. No, y él dice que concede ahora buen éxito a tu siervo y darle gracia delante de aquel varón, hablando del rey, para que el rey lo dejara ir. El rey le pregunta, capítulo 2, versículo 2, 1 al 2, voy a ir más rápido. Se da cuenta el rey que este líder estaba triste, que algo le pasaba. Versículo 3, este líder le muestra, es honesto. Y esto yo quiero que se quede claro. El líder puede estar triste, hermanos, o tiene que siempre mostrarse como que está todo bien. No. No, obviamente no. Pero pareciera que siempre tenemos que estar bien, ¿no? Sí. Como que la gente quiere verlo a uno Bien contento, paradito, siempre sí, feliz. Sí, sí, bien paradito, bien todo. sí, ¿Sabes qué? sí. Acá hay un hombre inconverso que le dice, che, algo te pasa. Y este podría verse, no, nada, tranquilo, rey, no, las presiones del tiempo, tú sabes, no, honesto. Te digo una cosa, una de las mejores virtudes que tiene que tener un líder es su honestidad, es ser honesto. Y acá tú lees versículo número, ¿cómo se llama? 3, y él dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus cuerpos consumidos por el fuego? Ya que es rara la respuesta, porque el rey se da cuenta que está triste.
Y la respuesta que le da Nehemías es como una respuesta rara, obviamente para nosotros que somos gentiles, porque ¿cuál fue la respuesta que le da? ¿Qué ¿Quién, el respuesta le rey? da? ¿El rey? No, no, no. Ah, que dice, Jeremías, versículo 3, ¿cuál es la respuesta que le da? ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Esa? ¿Sí? Sí. ¿Qué hay de extraño en esa respuesta? Claro, porque pareciera que, o sea, esa misma ciudad en la que está él provocó todo eso, ¿no? Si no me Bien, equivoco. ya, bien, podría ser como un cierto reproche, podría decir. ¿Ya? Sí. Sí, podría ser, sí. Pero está apuntando más a Jerusalén, ¿cierto? La idea Sí. está apuntando. ¿Cuál es lo extraño de la pregunta? Como una pregunta, no sé, como diciendo, ¿cómo no voy a estar triste? Bueno, no, algo así. Ya no. Okay. Ahora, hermanos queridos, es muy simple. Él está hablando de la ciudad. Él está hablando de la ciudad. Está hablando de la gente. Cuando el rey le pregunta de qué, escucha el rey. ¿Cuál es la tristeza de Nehemías en ese versículo? De la ciudad le hablan. De la ciudad que está desierta y sus puertas consumidas. En ningún momento habla de gente. ¿O me No, equivoco? no, habla de sepulcro, Está lo más hablando, cercano. está hablando de la ciudad. Ahora, uno puede pensar, entonces qué insensible, porque estaban preocupados ¿cómo se llama? De los Eso, edificios, de la ciudad, Lo material. de lo material. Y no, no es así. Lo que pasa es que para el judío era integral. Hablar de la ciudad, de Jerusalén, era hablar también de la gente que estaba en Jerusalén. Pero así, a primera vista, pareciera que él únicamente le pone más fuerza a la ciudad, ¿cierto? A la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y las puertas consumidas fuego. Y aquí Dios le muestra una bendición tremenda. Cuando el rey escucha esto, del rey sale la solución, una posible solución, ¿cierto? Sí. Hasta ese momento él no pidió nada al hombre, nada, sino simplemente su rostro se notaba, algo pasó. He estado ayunando, he estado orando. Y uno puede pensar, hermano, que él no leyó entonces el Nuevo Testamento, dice que está siempre gozoso, orar sin cesar. No leyó Tesalonicense. No podía leer Tesalonicense, pero no existía Tesalonicense. Ahora fíjate, el rey le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Y ahí uno podría decir, ahí Dios abrió la puerta, ¡pum! Y ahí me lanzo con todo lo que quiero, ¿cierto? ¿Qué cosa pides? ¿Y qué le pidió? Reedificar la ciudad. Bien. Hice una pregunta un poco capciosa. ¿Es verdad que él quería reedificar la ciudad? Que si él había encontrado gracia, versículo 5, lo enviara a Judea, versículo 6, también allá, cuánto iba a durar el viaje, qué sé yo. Pero hay algo que dice versículo 4, cuando el rey le pregunta qué cosa pides. Dice, entonces oré al Dios de los cielos, la oración express. No sabemos si él oró ahí, no sabemos si él le dijo al rey, después te cuento, no sabemos nada. Ahí nomás el texto está unido, ¿cierto? Pareciera como que él, ahí como lo dijo Cristian, oró en una forma muy expresa. Pero fíjate qué interesante. Porque aún él, sabiendo lo que quería en su corazón hacer,
lo primero que hace es, oré a Dios. Hermano, ¿entienden lo que significa ser un Dios? ¿Qué significa ser un nombre de Dios? Que aún teniendo la respuesta a nosotros, ora. Porque una cosa es que yo me sienta dolido por lo que está pasando allá. Una cosa es que yo me sienta que podría ser de bendición allá. Yo quisiera estar allá. Yo, nada, y todo lo demás. La primera pregunta era, ¿y Dios quiere lo mismo? Porque acá, a diferencia de otros, no vemos una voz de Dios, ¿o sí? ¿Ustedes ven alguna voz de Dios que dice, Nehemías, yo te digo, anda y reconstrúyeme el muro de Jerusalén? ¿En alguna parte sale? En ninguna parte sale. Vemos el corazón sensible de un líder, pero no vemos una orden expresa de Dios. Y él con esto, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Él le está diciendo en otras palabras al rey, yo necesito, y su propio corazón necesitaba saber si esto era algo de él, un querer de él, como judío, como un seguidor de Dios, o realmente era la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? Bueno, este es liderazgo. Liderazgo no significa andar apagando incendios, como se dice acá en Argentina. No significa andar apagando incendios. Liderazgo es saber, tengo que hacer ahora esto que creo que podría hacer. Imagínate que no hubiese sido voluntad de Dios. Sabemos que fue voluntad de Dios. Gracias a Dios. Y ahí, cuando él ora, entonces él responde al rey y el rey le da la respuesta. ¿Qué hace después versículo 7 y versículo 8 para terminar? El líder confía que los recursos vienen de Dios. Le dice al rey, dame cartas, ¿para qué? Hay un primer para qué, versículo 7, para la idea que me franqueen el paso, o sea, para que pueda llegar bien hasta Judá. Versículo 8, hay otro para qué. También carta para el guarda del bosque, para que me den la madera que necesito para la puerta del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y también la casa en que yo estaré. ¿Cómo sabemos que la oración que él hizo en el versículo número 4 realmente era lo que Dios quería? Versículo 8 al final, me lo concedió el rey. Me la concedió el rey. O sea, Dios usó al rey preguntándole y Dios usó al rey dándole los recursos que tenía para que se llevara a cabo lo que había en el corazón de Nehemías, que también estaba en el corazón del pueblo de Dios, o en el pueblo, o en el corazón de Nehemías en este caso, ¿sí? Versículo 9, y termino con esto. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey, estas dos cartas. Pero el rey, miren lo que también se preocupó. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Solamente provee lo material, sino que Dios, en este caso no fueron ángeles, pero fueron del ejército del mismo rey persa. Bueno, este es un hombre que confía en que los recursos son de Dios y que Dios cuida de él de distintas maneras. Entonces, en esta porción que son de versículos, vas a encontrar un líder sensible, interesado en lo que ocurrió, un líder de ayuno y oración, un líder que reconoce quién es Dios y sus atributos, un líder que reconoce sus pecados y los de su pueblo, un líder que apela a la misericordia de Dios, un líder que pide a Dios que los escuche, un líder que junto a otros anhela reverenciar a Dios,
Un líder que pide a Dios que le vaya bien, un líder que pide a Dios que toque la vida del rey, y un líder que recibe de Dios más lo que pide. ¿Qué fue lo extra? Lo extra fue, según este versículo, que el rey le dijo: vas a ir, pero no solo. Voy a mandar parte de mi ejército contigo. Hermanos queridos, liderazgo es más que administrar. Pastor, también una Sí. cosita, también se ve que él tenía un plan, no iba para allá así como había un plan ya también, que el Señor lo guía y él tenía un plan, no fue así como a pedir cualquier cosa. Él Sí. sabía que había que llevar cosas materiales, que había que llevar cartas porque era peligroso, había que tener permiso, él sabía había un plan, no va a tonta ya loca también improvisado. Tal cual, sí. Bueno, de hecho, por eso que él mismo pide a la gente que le cuente cómo estaba el pueblo, ¿cierto? Por eso habla de que estaban mal y cómo estaba la ciudad. Cuando él supo cómo estaba la ciudad, el muro derribado, obviamente que se da cuenta, se necesita tal cosa entonces para que el muro sea reconstruido. Reconstruir el muro, hermanos, era reconstruir la identidad de Israel. Por eso que nosotros tenemos que entender esto más allá de lo que como gentiles podamos tratar de entender. Reconstruir el muro, las puertas, todo esto era volver a colocar la identidad, volver a la identidad de ser pueblo de Dios. Y esto es muy interesante y que tenemos que tener siempre en cuenta. Nehemías no solamente fue usado para un muro, era la identidad de Israel, era volver al Dios de la palabra, era volver al Dios de los cielos y de la tierra, ¿entienden? Entonces esto obviamente que era mucho más profundo. Por eso que el pesar de él era que algo hay que hacer. Y de ahí vienen estas cartas que él pide, ¿cierto? Que le den el paso y que le den la madera suficiente como una forma también de empezar a hacer esa labor que Dios había puesto en su corazón, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, se nos fue el tiempo. Espero la próxima clase sea más corta. Siempre digo lo mismo, nunca funciona, pero bueno, que Dios nos ayude. Y yo anhelo que tu liderazgo sea de mucha bendición. Y anhelo que Dios te use más todavía. Pero recuerda, administrar es parte de, no es el fin. Yo quiero dejarte esto claro. Administrar una iglesia no es el fin. Reverenciar a Dios es el fin. Porque, pastor, se puede aplicar también un poco lo que pasó con los apóstoles cuando habían problemas con los que servían las mesas y todo, y dijeron, nombremos a alguien que se encargue de eso porque nosotros nos tenemos que preocupar de algo más importante. Sí, o sea, siempre va a ser muy aplicativo. O sea, lo que tenemos es la bendición de leer un texto así, al tener la enseñanza clara, como pasó con Nehemías, uno lo puede aplicar de distintas maneras. Por ejemplo, yo sé ustedes, son distintas iglesias, distintos contextos. Probablemente la forma de aplicarlo va a ser distinta, ¿entienden? Y eso te va a dar luz que de repente dice, oh, si los hermanos, ya como dijo Cristian, si los hermanos de primera iglesia tuvieron este conflicto y lo pudieron solucionar de esta manera, bueno, ¿y qué pasó con otras iglesias, en la misma palabra, o lo que vemos hoy día en la realidad? Bueno, mientras más apliquemos la escritura de una forma correcta, por la enseñanza que es correcta, entonces nuestro liderazgo va a ser mejor. ¿Me entienden? Pero recuerden a este hombre, Nehemías, nos menciona cerca de 10 principios ya de liderazgo en un par de versículos. Sí. Y son cosas básicas, que uno dice, pero esto es básico. Sí, es básico. Por eso que un líder conforme al corazón de Dios, hermano, va a anhelar ser distinto. No mejor. Yo quiero decir esto, y para terminar, Dios no está buscando que tú seas mejor que nadie. Dios quiere que tú seas distinto. ¿Entiendes? Porque Nehemías no era el único que tenía que supuesto probablemente de lo que estaba pasando. Pero sí fue el único que Dios puso la carga en su corazón.
Si tú estás en liderazgo y Dios te ha dado esa carga, entonces agradece a Dios por esta carga. Y sigamos estos pasos básicos. Los mismos pasos que usaron muchos líderes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y también nuestro propio Señor Jesús, al reverenciar y honrar a su Padre más de una vez en su ministerio aquí en la tierra. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, ¿alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bien. Pastor, todo claro. Gracias. Recuerden, vean el programa académico, el sílabo. Hay lecturas por hacer en estas semanas que no nos vamos a ver. Repasen un poco este video que va a estar ahí, entiendo, en YouTube. Y cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, háganmela saber, ¿sí? Si no tienen mi correo, se lo pueden pedir a la hermana Yaritza o mi WhatsApp, también ella lo tiene. Si quieren contacto más directo, ningún problema. Yo pudiendo, les voy a contestar con toda la prontitud que pueda ser posible, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir estudiando la Escritura. A este líder, capítulo 2, versículo 10 en adelante, vamos a seguir estudiando la próxima vez que nos vamos a juntar, ¿sí? Bueno, que Dios les bendiga muchísimo, un privilegio haber estado con ustedes, ¿sí? Voy a pedir a mi hermano Luis, si puedes orar, hermano, y cerramos esta clase, ¿te parece? Claro, pastor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido, Señor, poder reunirnos, poder aprender, poder leer, Señor, tu palabra. Gracias por la vida del pastor Juan, Señor, por su tiempo, por su dedicación, por este tiempo que él da, Padre. Gracias por su servicio, Señor, y pedimos que tú lo bendigas grandemente, Señor. Lo guardes, los cuides, Padre, y seas proveyendo todo lo que él, su familia necesitan allá, Padre. Gracias, Padre. Gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, también que están, Padre, con esta que tú has puesto en su corazón, Señor, de poder crecer, de poder aprender. Y como hemos aprendido hoy en día, Señor, ayúdanos, Padre, a ser personas, Padre, donde podamos como meta poder reverenciar, Señor, honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, en esto que estamos comenzando, Padre. Ayúdanos a poder terminar bien, Padre. Y gracias por este tiempo, Señor, y gracias, Padre, una vez más por también poder leer y estudiar tu palabra, mi Dios. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a sus familias, a las congregaciones. ¿Sí? Muchas bendiciones. Gracias. Chao. Chao, hermano. Chao, pastor. Chao, hermano Mario. Chao, hermano Luis. Chao, hermano Mario. Chao. Chao, Luis. Hermano Juan. Bien, Chao, hermano. hermanos. Chao, Chao, chao a todos. Saludos.